Amén. Dice la palabra de Dios en Isaías 57:15. Porque así ha dicho el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo. Yo habito en las alturas en santidad, pero también doy vida a los de espíritu humilde y quebrantado, y a los quebrantados de corazón. Vamos a orar. Señor, Aleluya. yo te doy gracias, Padre, en esta tarde porque tú eres bueno, Señor. Tú eres el mismo de ayer Aleluya. y por los siglos, Señor, siempre Sí, serás el Señor. mismo. Sí, Señor. Gracias, Señor, porque tú te revelaste, Señor, a nosotros a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Gracias, Señor, por este Evangelio santo, Señor, que has entregado a tus hijos, Señor, para predicarlo, Señor, en esta tierra. Gracias, Señor, por habernos dado ese privilegio. Gracias, Señor, porque tú nos encontraste, nos rescataste, Señor. Nos viste, Señor, en el estado en el que estábamos, Señor. Y dice tu palabra, Señor, que aún siendo nosotros, Señor, pecadores, tú te diste, Señor, por amor a nosotros. Gracias, Señor, por este amor inmerecido. Gracias, Jesús, porque tú, Señor, eres aquel cordero inmolado que se entregó en esa cruz por nuestros pecados. Gracias, Señor, porque no mereciendo nada, Señor, tú te diste por nosotros. Gracias, Cristo. Gracias, Jesús, porque ahora tú estás con nosotros y estarás con nosotros todos los días, Señor, hasta el fin, Señor, de este mundo. Padre, te pido, Señor, que tu iglesia, Señor, pueda ser, Señor, edificada, Señor, que nuestros corazones, Señor, puedan estar receptivos a tu palabra, Señor. Padre, que podamos ser confrontados, Señor, con tu palabra, Señor. Padre, aparta toda distracción, Señor, aparta todo desánimo, Señor, todo sueño, cansancio. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra llegue, Señor, a nuestras vidas, porque tu palabra es vida y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Señor, glorifícate en esta tarde. En Cristo Jesús te lo pido. Amén. Hermanos, esta tarde yo quisiera hablarles de el Jesús, el que vivifica corazones quebrantados. Aleluya. Jesús, el que vivifica corazones quebrantados. Gloria Leíamos a ahí Dios. en Isaías de que Él es alto y que Él es sublime y que su nombre es santo. Y dice que Él habita en las alturas y en la santidad, pero qué contraste más grande el que sigue en la siguiente línea. Pero también doy vida a los de espíritu humilde y quebrantado, y a los quebrantados de corazón. Él, siendo tan alto y tan sublime, tan santo, dice que habita en la altura y en la santidad, pero que también está con los quebrantados y humildes de espíritu. Qué glorioso y qué precioso nuestro Señor. Así que, hermanos, yo quisiera guiarlos a un pasaje en la Escritura, en San Juan, capítulo 4, donde vemos a este mismo Dios haciendo lo que bien dice este versículo, sanando a los quebrantados de corazón. Dice la palabra de Dios en Juan 1 que la ley fue dada a través de Moisés, pero que la gracia y la verdad vinieron a través de nuestro Señor Jesucristo, y que a Dios el Padre nadie le ha visto, pero el unigénito que está en el seno de Dios Padre le ha dado a conocer. Es decir, podemos conocer el corazón de nuestro Dios cada vez que usted abre su palabra, va a un evangelio y lee acerca de Jesús. Usted puede saber, por cierto, y con afirmación en su corazón, que todo lo que la palabra de Dios nos dice a través de Jesús es lo que Dios Padre ha querido dar a conocer acerca de Él mismo. Dijo Jesús: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Si me habéis visto a mí, habéis visto al Padre que me envió. ¿Sabe, hermano? En las iglesias, cuando andamos afuera, en cualquier lugar donde estemos, en el trabajo, en la universidad, en el colegio, en el medio donde nos movemos, es fácil hablar de Dios.
Y se escucha mucho la frase, busque de Dios, busque de Dios. Pero ¿por qué será que nos cuesta tanto predicar el nombre de Jesús a través del cual Dios se ha dado a conocer a nosotros? Yo creo que la iglesia, viene un tiempo en que la iglesia tiene que levantarse y predicar el nombre de Jesús sin temor. Porque las personas vienen a ese Dios del que tanto hablamos únicamente a través de Jesús. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Se ven bonitas frases en los medios. Dios es bueno, Dios es amor. Pero las personas necesitan saber y conocer a Jesús para llegar a este Dios de amor. Así que esta tarde vamos a leer ahí en sus Biblias en San Juan 4, esta historia que muchos hemos leído, la historia de Jesús y la mujer samaritana. Vamos a leer algunos versículos. Vamos a comenzar por el versículo 1. Dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua, para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto es dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Hay algunos datos que podemos saber de esta mujer samaritana a través del pasaje que acabamos de leer. Número 1, los samaritanos, hermanos, eran despreciados por los judíos, porque era un remanente que quedó en ese lugar y ellos se casaban con asirios. Entonces los judíos los despreciaban por esa razón. Los samaritanos, al igual que los judíos, tenían un concepto muy positivo acerca de sí mismos. También sabemos que ella había tenido 5 esposos y que en esta ocasión, cuando ella se encontraba hablando con Jesús, estaba con un hombre que no era su esposo. También ella estaba sorprendida de conocer a Jesús y ser reconocida por él. ¿A qué me refiero con reconocida?
Hermanos, los judíos, en la cultura judía, un hombre no hablaba en público ni siquiera con su mamá, ni con su esposa, ni con sus hermanas. Así era esa cultura. Así que para ella, de entrada, aparte de que era samaritana, fue sorprendente que Jesús hablara con ella. Estaba hablando con una mujer que era samaritana. Y otra cosa es que un judío viene, porque los judíos se creían superiores a los samaritanos, viene y le pide un trago de agua. Esto, hermanos, era total y completamente fuera de serie. Era algo contracultural. Era algo que al verlo un judío de esos tiempos se hubiera quedado sorprendido, admirado de lo que estaba sucediendo en esa escena. Nosotros con nuestra cultura actual tal vez no lo podemos comprender a profundidad lo que estaba sucediendo. Pero si tenemos en mente esto que yo les estoy comentando, tal vez ustedes pueden entender lo que estaba sucediendo en ese instante. Y yo les quiero pedir que mientras nos sumergimos en este pasaje, no pongan sus ojos en la mujer, sino que pongan sus ojos en Jesús. Porque acuérdense que Dios se ha revelado a través de Jesús. Todo lo que Él hizo en esta tierra nos da a conocer el corazón de Dios Padre. Entonces, mientras recorremos la historia de la mujer samaritana, podemos descubrir unas verdades importantes. No solo de la interacción de Jesús con la mujer samaritana, sino que sobre todo acerca del corazón de Jesús, que es Dios. Para todas las mujeres, hermanas, mujeres, amén, y su relación y nuestra relación con Él. Era la hora sexta, dice la palabra de Dios, que cuando Jesús llegó a ese pozo era como la hora sexta, es decir, el mediodía, la hora más caliente, y Jesús estaba cansado. Miren, hermanos, cada detalle de la escritura realmente es tan hermoso, porque el hecho que diga que Jesús estaba cansado, una vez más nos confirma que el sumo sacerdote que nosotros tenemos pasó debilidades, aflicción en este mundo como usted y como yo. Estaba cansado, yo me lo imagino que estaba cansado de una gran caminada con los discípulos. Los discípulos se habían ido a comprar comida, él se había quedado solo y dijo, quiero tomar un poco de agua. Se sentó en la orilla del pozo y vio que venía una mujer. Pero hermanos, nada de esto fue una coincidencia. Comienza diciendo este pasaje que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Jesús tenía una intención al pasar por Samaria. Él estaba cruzando de Judea hacia Galilea. Los judíos, para evitar Samaria, bordeaban la orilla del río Jordán y evitaban pasar por Samaria. Sin embargo, Jesús se cruzó directo a través de Samaria, porque Él tenía un propósito en mente al hacerlo. Cuando se acercó esta mujer, Él rápidamente abrió conversación con ella, pidiéndole un favor. La mujer samaritana estaba sorprendidísima de lo que había sucedido. Pero tú eres judío y yo soy una mujer samaritana. ¿Cómo es que me estás pidiendo un trago de agua? O sea, le estaba pidiendo un favor. Yo no sé ustedes, hermanos, pero nuestra humanidad, nosotros sabemos que cuando muchas veces en nuestros corazones nos consideramos superior, nos cuesta pedir un favor. Pero ahí estaba el gran yo soy, ahí estaba Jesús pidiéndole un favor a esta mujer. Aparte que era judío, y como ya les dije, los judíos despreciaban a los samaritanos. Yo creo que a ningún judío se le hubiera cruzado por la cabeza pedirle un favor a un samaritano. Pero Jesús lo hizo y le pidió de beber. Él no solo reconoció a la mujer samaritana, sino que la humanizó pidiéndole un favor. Para un judío hacer eso era particular, era algo particularmente, y más de un maestro reconocido. Un maestro reconocido en esos tiempos nunca iba a hablar con una mujer en público, mucho menos con una mujer samaritana sobre todo. Así que a la mujer le llamó mucho la atención. Y Jesús aprovechó la oportunidad y empezó a hablar. Y le empezó a hablar de otro tipo de agua.
Si vamos nosotros ahí al versículo 10. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. En términos terrenales, hermanos, el agua viva es un agua que está constantemente corriendo, fluyendo de un lado hacia otro. A través de los ríos, los manantiales, el agua se mineraliza, se oxigena, se llena, por decirlo así, de vida. Lo contrario de un agua que no corre, un agua que está estancada. Así que Jesús estaba haciendo una analogía visible entre la necesidad de la mujer de agua física y su desesperante necesidad espiritual. Como muchos de nosotros, había vivido por mucho tiempo esta mujer en sequedad, deshidratada espiritualmente, que apenas podía reconocer lo que estaba pasando dentro de ella. Así que Jesús utiliza esta necesidad diaria de agua para revelar el vacío que había en su alma. Pero ella aún estaba escéptica. Vamos a leer los versículos 11 y 12. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? El pozo en el cual Jesús y la mujer samaritana conversaban era de verdad el pozo de Jacob. Y los samaritanos, hermanos, también trazaban su línea ancestral hasta Jacob. Es decir, ellos decían, nosotros también, igual que ustedes los judíos, somos descendientes de Jacob. Era la defensa que ellos tenían ante una cultura que los despreciaba por su etnicidad. Es decir, que ellos se habían casado, toda su descendencia venía de judíos mezclados con asirios. Casi se puede sentir la defensiva que se levanta cuando leemos este pasaje mientras leemos las palabras de la mujer. Si yo se los pudiera parafrasear, lo que la mujer le contestó se los parafrasearía así. Señor, recuérdese que estamos emparentados. Compartimos un padre que nos dio este pozo. Si fue lo suficientemente bueno para Jacob, debería de ser bueno para usted también. Ustedes los judíos piensan que son mejores que nosotros. ¿Quién se creen que son? O sea, ella cuando le contestó, cuando Jesús le dijo que él tenía un agua viva, ella le dijo, ¿qué le pasa? Este es el pozo de Jacob. ¿Acaso hay un agua mejor de donde se puede beber que del pozo de Jacob? Les recuerdo que yo también soy descendiente de Jacob. Ella se sintió como un poco ofendida por lo que Jesús le estaba diciendo. Pero Jesús dejó de lado la defensiva y redireccionó la conversación hacia su profunda necesidad. Una necesidad espiritual más allá, hermanos, de las etnias, de la identidad y de la familia. Vamos a leer los versículos 13 y 15. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. La oferta de Jesús intrigó tanto a esta mujer, esta agua que él estaba ofreciendo, que le dijo, no vas a volver a tener sed jamás. Yo creo que a esta mujer le emocionó el pensar que su vida sería más fácil. Porque hermanos, en esa cultura las mujeres no iban a sacar agua al pozo a la hora más caliente del día. Elegían las primeras horas de la mañana, donde el sol es menos fatigante, es lógico, ¿verdad? Yo creo, hermanas, ustedes saben que uno prefiere tender la ropa antes de que el sol esté realmente fuerte. Uno lo hace temprano en la mañana, cuando el sol es aguantable. Esta mujer hacía esta labor doméstico de ir a jalar agua en una hora bastante pesada. ¿Por qué? Porque tenía un trasfondo bastante vergonzoso y no quería juntarse con otras mujeres.
así que ella lo hacía a mediodía, a la hora en que ninguna otra mujer iba a sacar agua del pozo. Entonces cuando Jesús le dijo, nunca más volverás a tener sed, ella dijo, esto tiene que ser mío. Esta agua tiene que ser mía para que yo no tenga que volver a venir aquí a sacar agua. Su interés, hermanos, el interés que ella puso en lo que Jesús le estaba ofreciendo, abrió la puerta para que Jesús tuviera la conversación que él deseaba tener con ella. Una plática del quebrantamiento de su vida. Juan 4, 16 y 19. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Hermanos, esa frase, no tengo marido, no tengo esposo, es una simple declaración, pero cargada de mucho sentimiento. Y ustedes y yo sabemos por qué. Cuando le dijo, no tengo, es una frase que revela poco, hermanos, y esconde mucho. Jesús destapa la historia que ella quería ocultar, la historia de su quebranto, su vergüenza y su culpa. Pero Jesús fue intencional al ir a Samaria y también fue intencional al empujar la plática hasta ese punto y llegar al corazón de la mujer. Jesús no estaba siendo cruel al simplemente querer sacar algo de su vida. Jesús no estaba tratando de encararla. Jesús quería llevarla a un punto en el que Él se pudiera presentar como lo que Él es, la fuente de agua viva. Así que en los versículos 17, y 18, solo mencionarles, hermanos, algunos comentaristas opinan que esta mujer era una mujer destruye hogares, que se casaba con un hombre, luego se divorciaba de él y se iba con otro. Pero esto, hermanos, es casi imposible por la cultura judaica, porque en la ley marital judaica y samaritana, una mujer no podía decidir divorciarse de su esposo. Ella no tenía esa libertad de decir, me quiero divorciar de este hombre. Las mujeres no se podían divorciar de su esposo. Entonces, lo más probable era que a ella la hubieran dejado estos esposos que ella tenía. Puede ser que haya tenido 5, se cree que porque se había divorciado y porque se había enviudado, o una combinación de ambas. Es decir, algunos esposos se habían divorciado de ella o habían muerto. Y también por la cantidad de veces que esta mujer se había divorciado, se cree, porque en ese entonces los hombres se podían divorciar de su esposa por el más mínimo e insignificante detalle. Dejaban a sus esposas. Pero por la cantidad de divorcios que esta mujer había tenido, era posible, se especula que ella tal vez a lo mejor era infértil y no podía dar herederos, no podía dar a luz herederos a su esposo. Esta mujer, hermanos, 5 veces se había casado, 5 veces había sido despreciada y olvidada, había sido repudiada. 5 veces la habían dejado viviendo a su propia suerte, sin su dote, sin protección como mujer, en una cultura patriarcal. Al final, esta mujer se rindió. Y el 6º hombre que tenía no era su esposo, no estaba casado con ella. Probablemente ella estaba adulterando, porque Jesús le dice, el que tienes no es tuyo. Probablemente ella estaba adulterando con el esposo de otra mujer. Es como que si ella se hubiera rendido y hubiera dicho, ya no me caso más, ya no le entrego mi dote a nadie más. Porque en ese entonces para casarse las mujeres entregaban un dote. Y el enemigo, hermanos, a la fecha ocupa, rehúsa, recicla las mismas mentiras para cada época.
emplea la mentira y la desesperanza. Ya ha sido demasiado lejos para merecer algo mejor. Hermanos, no sé si alguno de ustedes ha escuchado estas palabras del enemigo en su mente, en su corazón. Ya ha sido demasiado lejos para merecer algo mejor. Y lleva al hombre, a la mujer hasta la desesperanza, al punto de rendirse. Y esta mujer había llegado a un punto en el que probablemente estaba vendiendo su cuerpo por un techo sobre su cabeza y un poco de seguridad. Y en ese punto Jesús la encuentra. Y en ese punto Jesús quebranta muchas leyes sociales por hablar con ella. Yo no sé si ustedes pueden ver el corazón de Dios Padre, el alto y sublime, cuyo nombre es el Santo, que habita en las alturas y en la santidad, pero también con los quebrantados y humildes de espíritu. Así que Jesús se aparece a esta mujer, porque hermanos, lejos de Dios no hay esperanza. A muchos de nosotros esta historia nos suena familiar. Nos sentimos atrapados, incapaces de experimentar la vida en abundancia que Dios tiene para nosotros. Qué glorioso es Jesús. Amén. Qué glorioso es Jesús. Yo no sé a cuántos de ustedes, hermanos, pero a mí el Señor me arrebató de las brasas. A mí el Señor me levantó y estoy aquí no por obras, no, sino por la gracia de Jesús. Pero este mensaje se puede quedar hasta ahí, hermanos y hermanas, y usted se puede ir sintiéndose un poco amado por Jesús y puede ser de motivación para usted. Pero si usted quiere vivir la vida plena que viene de Jesús, este capítulo continúa. Y le dice esta mujer en el versículo 25, le dijo la mujer, me equivoqué. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. En el versículo 19, el 20, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. La mujer, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo estas palabras, hermanos, yo soy. El mismo yo soy, hermanos. El mismo yo soy que ha sido siempre y que va a ser por los siglos de los siglos. El que era, el que es y que ha de venir. Yo soy el que habla contigo. Cuando el Señor le dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Esa palabra saber. Tal vez esta mujer tenía un conocimiento acerca de Dios, cultural. Y por lo que vemos en lo que ella le dice, que nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Y Jesús le empieza a hablar acerca de, te digo que la hora viene y la hora es, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. La mujer se refería a algo completamente ritual. Probablemente ella había intentado por todos los medios, como cualquiera de nosotros, de rehacer su vida. Y probablemente a lo mejor iba al templo en Gerizim, que es donde adoraban los samaritanos.
Probablemente ella estaba viviendo su vida a través de rituales, a través de liturgias. Pero hermanos y hermanas, si queremos vivir una vida plena en Cristo Jesús, no nos podemos llenar simplemente con mensajes halagadores, mensajes bonitos que nos hagan sentir cuando salimos un poco mejor, animados, que nos hacen llorar. Es popular todo eso, pero Jesús hizo aquí varias cosas importantes. Uno fue que el pecado de la mujer vino a luz y Jesús lo confrontó. Y lo otro fue que Jesús se presentó como el que era, el Mesías enviado, el Cristo, el Redentor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esta mujer en esa hora pudo poner su esperanza en Jesús, porque dice la palabra de Dios que ella dejó su cántaro y salió corriendo y le dijo a todos, y miren hermanos, se le quitó la pena, porque acuérdense que ella era una mujer que estaba ahí oculta, tratando de salir a una hora que nadie la viera. Pero se le quitó la pena al tener este encuentro personal con Dios. Y salió corriendo a decirles a todos, vengan a ver, Él me ha dicho todo. Él me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Y dice que por la palabra de ella, muchos vinieron y le rogaron a Jesús que se quedase con ellos. Y Jesús se quedó 2 días con ellos. Y muchos creyeron en Jesús. Cuando una vida es confrontada a la luz de la santidad de Dios. Y luego viene la fe en Jesús. El Señor levanta a un hombre y a una mujer para que le sirva. E inmediatamente esa mujer le sirvió a Jesús. Porque a través de ella muchos vinieron a escucharle. Hermanos y hermanas, hermanitas lindas, que para ustedes es este culto. Jesús, desde el principio de su ministerio, dignificó a las mujeres y las utilizó para cosas gloriosas. Y Jesús es el mismo. Pero es tiempo, hermana, de que usted y yo prediquemos a Jesús, prediquemos a Cristo, porque es el único que puede cambiar vidas. Hermanas, no nos quedemos con mensajes que llenan nuestras emociones. Dice la palabra de Dios, escudriñad las escrituras porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Porque muchas de nosotras vemos que otras hermanas vencen el pecado, vencen una tentación y nosotras estamos ahí en ese mismo ciclo. Es porque no vamos más allá, es porque no nos exponemos a la palabra de Dios y a un discipulado verdadero siguiendo a Cristo Jesús. Nos conformamos con mensajes que simplemente nos hacen sentir mejor, pero que al final no son capaces de confrontar nuestra vida a la luz de la palabra de Dios que refleja su santidad. ¿Se recuerdan que Isaías pudo ver su pecado cuando vio la gloria de Dios? Porque a la luz de la gloria de Dios, hermanos, todo pecado viene a la luz. No podemos hacernos los de los opachos. Y es por eso importante, hermanos, y urgente que nos encontremos, como dice esa alabanza, a los pies de Cristo, escuchando y recibiendo su palabra para ser ministradas y confortadas cada día. Porque, hermana, sea lo que sea que usted haga, si es una ama de casa que cuida a sus hijos, si usted trabaja, haga lo que haga, hermana. El Señor la rescató, el Señor tiene un propósito y su vida no se puede quedar así nomás. Jesucristo le está llamando para crecer, para ser discipulada por Él a través de su palabra y vivir una vida sobrenatural en el poder del Espíritu Santo de Dios. Amén. Así que, hermanos, si este tiempo, espero yo que les haya servido no poner sus ojos en la mujer samaritana, sino en Jesús,
porque la palabra de Dios nos ha sido dada para conocer a Dios. No para saber de nosotros, sino para saber de Dios. Y cuando tenemos un reflejo de la gloria de Dios, todo lo que deseamos en nuestra vida, lo que queremos que cambie dentro de nosotros, empieza a cambiar por esa misma gloria de Dios revelada en su palabra. Así que vamos a orar, hermanos y hermanas, en esta noche. Y le vamos a dar gloria a Dios, al único que merece gloria y honra esta noche, a Jesús. Amado Señor, en este tiempo, en esta tarde, venimos delante de ti, Señor, a glorificar tu nombre, porque no hay otro como tú, Jesús. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay otro a quien podamos correr por palabras de vida eterna, solamente tú, Jesús. Aquí habemos hombres y mujeres quebrantados, Señor, como esta mujer samaritana. Tal vez a lo mejor creyendo esta mentira de desesperanza. Ya fuiste demasiado lejos, ya caminaste por este camino de pecado tanto tiempo, ya no hay retroceso, ya no hay esperanza, ya no hay nada bueno para ti adelante. Pero Jesús, tú apareces, Señor, aún, Señor, en el hoyo más oscuro y más profundo de nuestra vida, en ese punto de desesperanza en el que creemos que ya no hay más para nuestra vida. Pero antes de rendirnos, hermanos y hermanas, que esta tarde ustedes puedan poner sus ojos en aquel que todo lo puede, en aquel que se entregó por nosotros, siendo nosotros aún pecadores. Jesús, preséntate, revélate a nosotros como ese gran yo soy, como la fuente de vida, como el pan de vida, como la luz. Glorifícate, Señor, en cada uno de nosotros, en cada uno de mis hermanos y hermanas. Jesús, que podamos, Señor, escuchar, Señor, tu voz cada día, que podamos volver a ti en oración, que podamos volver a ti, a tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor. Padre, que sepamos, Señor, al abrir tu palabra, que es ahí donde tú nos encuentras, que es ahí donde tú nos confrontas, que es ahí donde tú nos levantas, nos restauras, Señor. Padre, llena, Señor, a cada una de estas mujeres, Señor, esta noche, Señor, en este lugar. Padre, mujeres, Señor, que tal vez a lo mejor han creído que no hay más esperanza, Señor. Pero Jesús, tú te presentas como te presentaste a la vida de esta mujer samaritana y le ofreciste de esta agua de vida, esta agua viva, Señor. Padre, y en un día, Señor, esta mujer se había convertido en tu sierva. Señor, levanta, Señor, a cada una de estas mujeres, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, sé tú guiándonos, Señor, a toda verdad. Sé tú guiándonos, Señor, a escudriñar tu palabra. Llénanos, Señor, de ti. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros, Señor, aquí en este lugar. Glorifícate, Señor, en nuestras vidas. En Cristo Jesús, Señor. Todo te lo pedimos, Padre. Amén y amén.